empresarios, consultores, médicos, profesionistas y voluntarios, excompañeros del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, preocupados por la salud de los mexicanos, así como por el impacto social y económico del COVID-19. Este grupo lo hemos formado únicamente con el afán de apoyar a nuestra comunidad de IPADE. El objeto del webinar es abrir un foro para conversar sobre el tema en cuestión. En consecuencia, los comentarios y las opiniones de los conferencistas no constituyen ningún tipo de asesoría. Tampoco son recomendaciones para nadie y cada quien será responsable en su caso de su implementación. Al aceptar participar, estás covalidando que te haces conocedor o conocedora de las advertencias y límites. Este comité y los conferencistas no asumen ningún tipo de responsabilidad. A todos, bienvenidos a todos ustedes y le damos también la bienvenida a nuestro expositor. Que haya tomado este espacio para platicar con nosotros de un tema tan importante y tan interesante que de pronto pasa de lado, pero hoy no podemos entender la salud ni tecnología y el panorama de lo que se está haciendo, de lo que se ha hecho y sobre todo que es coordinador de innovaciones en Fundación Carlos Slim. Hace años ha dedicado al diseño, desarrollo, implantación y escalamiento de soluciones como políticas públicas digital para catalizar soluciones para la transformación de la atención primaria en salud. Publicaciones académicas y capítulos de libros, y es coautor intelectual en más de 15 desarrollos tecnológicos aplicados a de la Secretaría de Desarrollo Social de México, la Secretaría de Crédito Público de México. Oye, Cristi, se te está cortando la voz. ¿Así mejor? ¿Así me escuchan mejor? Sí, así no se corta. Ahí se escucha. Perfecto. Ok. Les comentaba que Rodrigo Saucedo Martínez es coordinador de innovaciones en Fundación Carlos Slim, es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económica y desde hace 12 años se ha dedicado al diseño, desarrollo, implantación y escalamiento de soluciones como políticas públicas. En la Fundación coordina la agenda de salud digital para catalizar soluciones para la transformación de la atención primaria en salud. Cuenta con más de 20 publicaciones académicas y capítulos de libros y es coautor intelectual en más de 15 desarrollos tecnológicos aplicados a salud. Ha sido consultor para el Consejo Nacional de Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de México, entre otros. Es para nosotros en Todos Unidos un gran honor tener a Rodrigo con nosotros y estamos atentos a escuchar tu ponencia, la cual tendrá una duración aproximada de 40 minutos. Les agradecemos que cualquier duda que tengan o alguna pregunta que quieran hacernos la hagan saber a través del chat para que al concluir la presentación de Rodrigo podamos hacerle directamente estas preguntas. En caso de que no pudiéramos concluir las preguntas que ustedes tuvieran, nos vamos a quedar con la tarea de resolverlas directamente con Rodrigo y después subirlas a nuestra página Todos Unidos Online, donde van a poder encontrar la respuesta a esta y a otras preguntas. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias. Adelante. Gracias, Cris y Dalia. Buenas noches, un gusto estar aquí. Le voy a agradecerles el espacio. Ya como anticipaba Cristina, pues el tema de salud digital para nosotros en la Fundación es apasionante, sin lugar a dudas. Es el nuevo paradigma en la salud pública y desde aquí se están impulsando todos los cambios. Y bueno, ante la gran problemática que está representando en el mundo el tema de COVID-19, para nosotros fue muy relevante el contar con una agenda robusta para impulsar. Entonces, si me lo permiten, comparto el trabajo que estamos haciendo. ¿Me indicas, Cris, si pueden ver esto en pantalla, por favor? Sí, ya lo podemos hacer. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de entrar en el tema de salud digital, conviene dedicar un par de minutos a entender esta evolución del uso de tecnologías en salud.
En ese sentido, el uso de tecnologías no es nuevo. Ya por ahí de los 60s, los hospitales principalmente empezaron a utilizar sistemas contables, todavía rudimentarios. En ese momento no había computadoras de escritorio como las conocemos, y empezó el uso de telemedicina, todavía rudimentario. Hacia los 70s empieza el uso de la computadora personal, y el hospital fue de los primeros espacios que se privilegia de esta tecnología. Y también empezó la automatización de ciertos procesos clínicos, en particular pruebas de laboratorio, rayos X, imagen, etcétera. En los 80 sale el primer expediente clínico electrónico, todavía en una versión de un sistema operativo añejo, y surge en el 83 con Motorola el primer teléfono celular, que vino a complementar de manera muy natural todo el esfuerzo que se había venido trabajando. En los 90 ya se hablaba de expedientes clínicos integrados. Esto es no solo la información del lado médico, también ya de las distintas áreas de servicio de los hospitales. Y en los 90 surge la PDA como una herramienta de apoyo, la antesala del smartphone que hoy todos conocemos, y que fue utilizada de manera muy importante, sobre todo para estudios de vigilancia epidemiológica y en las áreas clínicas para acceder a información de los pacientes. Y ya en el 2000 surgen expedientes que ya no solo son repositorios de información, sino que también ya cuentan con ciertos algoritmos que apoyan la decisión clínica. Es a partir de este momento que realmente se empieza a hablar ya de un concepto mucho más integrado en el uso de tecnologías, y no simplemente en un tema de un software o una computadora. ¿Qué sucedió en esos años? Bueno, Fundación Rockefeller convoca a un movimiento mundial en el 2008, en el que busca empezar a entender estas tendencias e impulsar cambios de política, tanto en sector público como en sector privado. De ahí deriva un esfuerzo importante de Fundación de Naciones Unidas con la creación de esta organización que denominan el mHealth Alliance, y ya a partir de ahí empiezan a surgir diversos esfuerzos. Desde la Fundación acompañamos este esfuerzo en 2008 y hemos venido dando seguimiento, y se consolida de manera muy interesante en el 2017, cuando la Comisión de Banda Ancha, que es una comisión que está integrada tanto por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como por UNESCO, crea ya un documento de posición en el que invita a los gobiernos a adoptar una agenda robusta de salud digital, en el entendido que salud digital realmente sirve para hacer una diferencia en la prestación de servicios de salud, equidad, acceso a nuevas tecnologías, a nuevos servicios, etcétera. Seguramente ustedes conocieron el tema de salud digital por diversos nombres. Ha evolucionado esto en el tiempo. Primero fue mSalud, que era exclusivo para dispositivos móviles. Después viene un concepto de eSalud o eHealth, que era más orientado hacia sistemas de información. El concepto de telesalud, con atención en comunidades remotas, telemedicina, muy sonado siempre este concepto en los medios, en los diversos documentos. Y después empezó a hablar de salud conectada, que ya era hablar de cómo la salud combinada con tecnología se empezaba a modificar el esquema entre el prestador de servicios, el médico, la enfermera, el psicólogo, etcétera, y el paciente. Entonces, para nosotros, ¿qué es salud digital? Bueno, salud digital es la convergencia de diversas tendencias que en su conjunto permiten transformar el sistema de salud. ¿Cuáles son estas tendencias? Empiezo. Lo primero, la evolución de nuestra capacidad de cómputo, ¿no? Pasamos de la primera computadora hacia finales de los 70s, aquí está el ejemplo de los 80s, hacia lo que hoy tenemos, que realmente ya estamos hablando de dispositivos con el cual podemos hacer multifunciones y podemos acceder a información de todo tipo. Y esta evolución de la capacidad de cómputo fue posible por la evolución de la nanotecnología. No sé si han escuchado ustedes la ley de Moore, que en su momento la formula uno de los fundadores de Intel, que dice que cada 2 años se iba a duplicar el número de transistores en un microprocesador. Lo que eso significa es que en 1 centímetro cuadrado cada vez íbamos para poder tener más transistores, lo que permitía hacer un procesamiento cada vez más veloz. Y pueden ver ustedes aquí en los millones de transistores hacia 1970, había poco más de 2,000 transistores en un chip, y hacia el 2016 estamos hablando ya de entre 10,000 y 20,000 millones de transistores en un chip, ¿no? Una evolución realmente fantástica que permitió mejorar nuestra capacidad, y que al integrarlo a un microchip
también permitió traducir esta capacidad de cómputo en dispositivos cada vez más pequeños, lo que permitió, de hecho, que el teléfono celular evolucionara. Ustedes recordarán estos teléfonos que aparecen aquí en su pantalla del lado izquierdo, el primer teléfono celular, que era un ladrillo, un arma blanca que puede utilizarse, y que es lo que ahora sabemos que era la primera generación de redes de telefonía celular, o el 1G, y que solo permitía hacer llamadas de voz, que de hecho pues era el origen auténtico del teléfono. Hacia principios de los 90 surge el 2G, que la transformación se dio no solo en la evolución de la red, sino también de los teléfonos hacia dispositivos más pequeños y que permitían ya mandar mensajes de texto o SMS en inglés. Y posteriormente, con la llegada, mejor dicho, de BlackBerry hacia el 2000, viene con la evolución del 3G, que ya permite entonces voz más texto más datos. Y estos teléfonos ya con una velocidad mucho mayor podían hacer otras funciones. Hacia el 2010 llega la gran revolución que da esta red de 4G, que permitió hacer streaming. Y streaming, siempre que escuchamos esto, pensamos todos en Netflix, pero también permitió hacer sistemas de videoconferencia. Empieza ya a evolucionar en salud el tema de telemedicina, hacia videoconsultas en tiempo real, entre otras cosas. ¿Cuál es la siguiente red que tenemos hoy? Bueno, es 5G. ¿Y qué significa 5G que está entrando? 5G no solo viene a ser una revolución en términos de nuestra capacidad tecnológica, también viene a ser una evolución, porque es la primera vez que va a conectar no solo personas, que ya lo veníamos haciendo, sino conectar cosas. Es una red que es hasta 100 veces más rápida. Es una red que va a conectar dispositivos como nuestro refrigerador, la lavadora, la secadora, nuestra televisión, y que tiene una capacidad para conectar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Seguramente todos hemos escuchado estos conceptos de casas inteligentes, oficinas inteligentes, coches inteligentes, etcétera. Ya vehículos autónomos que no necesitan de una persona para manejarse. ¿Y por qué puede suceder esto? Porque podemos tener algo que en español se llama el cómputo en el borde o el edge computing, y es la toma de decisiones no tiene que irse hasta la nube, sino que puede tomarse en ese lugar, porque las nuevas tecnologías permiten una toma de decisiones casi instantánea, porque la latencia, que es el tiempo que tarda una transacción, es de 1 milisegundo, es infinitamente más rápido que lo que estamos encontrando. En paralelo a esta tendencia, viene también la evolución de las plataformas digitales. Ya hoy nos salimos afortunadamente de este concepto naif en el cual tenías que tener una sola plataforma, un solo sistema de información operando en un site que representaba el 40% de la inversión para una organización. Hoy toda esta operación está descentralizada. Podemos operar múltiples plataformas en la nube. Podemos integrar datos que no solo son de bases, pero también son imágenes, son videos, son textos de redes sociales, y todo esto puede estar conectado en tiempo real a través de una cosa que se llama microservicios, y esto es, no transferimos toda la información todo el tiempo, sino solo aquellos pedacitos de información que vamos necesitando en el camino, y eso ha sido fundamental para que hoy nuestro sistema de salud y en general cualquier sistema o cualquier industria pueda operar de una forma mucho más optimizada. ¿Esto qué nos ha permitido? Bueno, finalmente evolucionar nuestra capacidad analítica vía la ciencia de datos. Estamos recibiendo de manera continua información desde distintas fuentes, como ya comentaba, bases, redes sociales, imágenes, video, y a través de ciencia de datos, que verdaderamente es una ciencia multidisciplinaria en la que convergen matemáticos, físicos, actuarios, químicos, biólogos, economistas, incluso como su servidor, permite hacer una limpieza, clasificación, estructuración de la información y a partir de métodos analíticos empezar a impulsar tomas de decisiones novedosas que de manera muy relevante, a diferencia del conocimiento científico de hace 15 años, busca esquemas de visualización que sean didácticos para cualquier tipo de usuario. Ya no son estas grandes tablas complejas que solo 3 personas saben entender, son esquemas de visualización que facilitan una toma de decisiones. Eso que ha permitido todas estas tendencias que acabo de describir aplicadas al tema de salud, realmente evolucionar nuestra capacidad de conocer más y mejor cómo está funcionando el cuerpo humano. Desde la génesis de las alteraciones sistémicas que ustedes ven hasta arriba,
De ahí entonces podemos traducir hacia el funcionamiento celular y tejidos. Entendemos gracias a eso cómo interactúan moléculas, las identificamos y a partir de ahí podemos, a través de diversas plataformas como la genómica, proteómica, microfluídica, poder empezar a hacer diagnósticos ya a un nivel celular, a un nivel molecular, a un nivel del ADN. Y gracias a esto es que podemos entender el cuerpo humano como nunca se había podido. Entonces, en síntesis, para nosotros la salud digital es esta convergencia de estas 4 grandes tendencias: plataformas con operación en la nube, impulsadas por el mundo de las cosas, con comunidades conectadas y que sin duda están potenciadas hoy por la inteligencia artificial aplicada. Ahora, ante este tema surge pues el COVID-19 y en el mundo se han visto desarrollos sin precedentes. También hay que decir que si esta enfermedad hubiera llegado con la magnitud, la severidad, la capacidad de evolución que tiene tan acelerada, si ha llegado en el 2009 cuando llegó H1N1, sin duda el escenario sería todavía más catastrófico. Hoy estamos ante un mundo mucho más avanzado que permitió una capacidad de respuesta mucho más inmediata, obviamente todo controlada por las capacidades de los gobiernos locales, nacionales, pero que sin duda hay una respuesta. ¿Cómo se ven algunos ejemplos de COVID-19 en el mundo de salud digital? Empezando por plataformas digitales, perdón, me voy a la que sigue. Vean ustedes, el gobierno de México lanzó el portal oficial de coronavirus. Es un sitio interesante que aglutina una serie de componentes que permiten tanto a público general como a un público mucho más especializado, médicos, científicos, etcétera, el poder tener información oportuna. No me detengo aquí en esto, de manera muy relevante hay que decir, no solo el coronavirus es un tema de los gobiernos nacionales, es un tema de los gobiernos de los estados, y resalta que de los 32 estados en el país, 28 cuentan con portales dedicados al COVID-19. Gracias a toda esta generación de información, no solo son los gobiernos, sino también hay organizaciones sin fines de lucro del sector privado, quienes están interactuando, monitoreando constantemente su evolución. Y quiero compartirles aquí 2 ejemplos. El primero es este consorcio de instituciones académicas y organizaciones sin fines de lucro, entre los que destaca aquí la UNAM y la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que hicieron un ejercicio en el cual de manera visual clasifican cuál ha sido la respuesta de cada uno de los 32 estados en 7 grandes áreas que ustedes pueden ver ahí en estas gráficas de araña. Por ejemplo, Chiapas, cómo se ve su respuesta en campañas informativas, sus políticas en torno al área laboral, a la organización o permitir eventos públicos, políticas para el transporte público, para viajes domésticos, internacionales y por último el cierre de escuelas. ¿Qué es bien interesante aquí? Pues que permite tener un benchmark y que al ser esto impulsado por organizaciones académicas y sin fines de lucro, realmente hay una transparencia y una objetividad sin precedentes. Otro ejercicio interesante para ustedes es cuáles han sido las medidas económicas a nivel estatal ante la pandemia de COVID. Esto fue impulsado por el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, con patrocinio de la Secretaría de Economía y de CONAMER. Y esto es un buen repositorio para entender qué están haciendo cada uno de los estados e incluso si ustedes tienen empresas en los estados y quieren conocer cuál es el apoyo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en estos estados, sin lugar a dudas es un espacio para consultar y que permite entender de una manera mucho más clara el panorama en estos espacios. Ahora, estas plataformas digitales, pues para poder operar, requieren de la robustez de una operación en la nube. Estamos hablando de millones de datos que se alimentan de manera continua, todo el tiempo, en tiempo real, y que eso tiene que tener una expresión para toma de decisiones. Y vean ustedes este mapa, para mí es el mapa más bonito que hay para representar la gravedad de COVID-19. Hasta hace una hora y cuarto, llevábamos en el mundo 8 millones de casos con 438,000 defunciones. Y este mapa, a mí, lo que me permite es entender qué tan viva, si se me permite el término, está la enfermedad en el mundo. Y pueden ver ustedes aquí cómo realmente todos los continentes en este momento tienen casos que están sucediendo todos los días. Y si hacemos un zoom, por ejemplo, en Estados Unidos, pueden ustedes ver
cómo la costa este de Estados Unidos, empezando desde Florida y subiendo a Atlanta y toda la costa Carolina, Nueva York, pueden ver ustedes cómo está realmente alarmante. Por un lado, es fascinante de descubrir cómo Estados Unidos tiene esta capacidad de diagnosticar y de reportar incluso a nivel de localidad, pero por otro lado, pues es escalofriante descubrir cómo la enfermedad realmente sigue sin poderse contener. Ya llevan más de 2 millones de casos y en este momento están en 118,000 defunciones y siguen sin poder contener. Sin lugar a dudas, también refleja los espacios de desarrollo y de vivienda de la población. Y en cambio, vean ustedes, por ejemplo, la costa oeste, en Seattle, en donde fueron los primeros casos, o los aparentes primeros casos, porque luego se supo que California también tuvo unos, pues hoy se ven mucho más controlados que la costa este. Y si nos vamos hacia el otro lado del mundo, pueden ver ustedes, aquí se ve Europa, Asia y el norte de África. Lo primero a destacar es Asia, ya había contenido, empezaron estos procesos de reapertura y se volvieron a encender al punto en el que ahorita ya en Pekín decretaron otra vez el cierre. India, pueden ver ustedes cómo está encendido. Filipinas, Japón, Corea, Singapur, pues están. Y del lado de Europa, sin lugar a dudas, Reino Unido sigue siendo el caso paradigmático de fracaso de contención. Y Alemania, que es el que se ve más iluminado ahí, también está hoy experimentando un rebrote importante ante la reapertura de industrias. Y pueden ver ustedes también África, todo el corredor frontera, todo el corredor norte ya para llegar hacia Marruecos y el cruce hacia España, y cómo se está extendiendo hacia el sur, con capacidades diagnósticas muy limitadas, pero que sin duda nos habla que hoy contamos con sistemas de información que operan en tiempo real y que nos permiten ver esto. ¿Cómo se ve México? Este es un mapa que lanza la UNAM a partir de varios centros que tienen allá adentro. Se los recomiendo ampliamente. Es uno de los mapas una de las plataformas más completas que tenemos conocimiento. Este es el mapa a las 7 de la noche antes de la conferencia del subsecretario. Y pueden ver ustedes aquí que se pueden explorar varias dimensiones, desde casos totales, casos activos, de funciones, y de manera muy significativa se puede ver esta información a nivel municipal. Entonces, eso nos permite a la toma de decisiones y entender otros comportamientos que no nos sería fácil entender. Por ejemplo, en Ciudad de México no es lo mismo Miguel Hidalgo que Iztapalapa o que Benito Juárez o Xochimilco, ¿no? Cada una tiene sus dinámicas de movilidad, de densidad, tipo de población, desarrollo humano, etcétera, que nos apuntan a que se requieren políticas diferenciadas. Finalmente entramos en el tema del mundo de las cosas. Cabe destacar la aplicación COVID-19 MX, que este grupo de bancos dona al gobierno de México y lo adopta también el gobierno de la Ciudad de México, que permite tener un checklist de salud, la ubicación de las unidades de salud y la consulta de información actualizada, y que facilita mucho realmente los procesos a nivel poblacional. Y que a esto se le puede sumar hoy ya los sensores o dispositivos portátiles que uno puede tener en casa. Desde el baumanómetro para monitoreo de presión arterial, ustedes han escuchado cómo la mortalidad asociada a las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad es mucho más alta que en la población aparentemente sana. Al principio de la pandemia pensábamos que el factor más preponderante fue edad, y sin embargo aquí empezó a fallecer gente en sus 30, 40, 50, y el resultado fue enfermedades crónicas. Entonces estos dispositivos, sin lugar a dudas, nos permiten entender otras cosas. El oxímetro siendo hoy el dispositivo portátil más importante para el monitoreo de saturación de oxígeno, y con ello conocer y anticipar posibles complicaciones asociadas a COVID. Cierro este espacio con comunidades conectadas. Yo creo que hoy las plataformas digitales han permitido contar con una conectividad que hubiera sido imposible de sostener el aislamiento si no contáramos con ellas. Muy importante, y este es un ejercicio que hicimos nosotros en la Fundación, creamos un micrositio con información general. Desafortunadamente, y seguramente todos ustedes han recibido información que busca aparentemente anticipar noticias novedosas, y que en el camino en realidad solo desinforma, confunde, genera paranoia por un lado, por el otro
asume que esta enfermedad no es relevante, y por eso es tan importante el contar con información que esté curada, que sea confiable y que verdaderamente te presente en una forma sintética qué es el COVID, cómo funciona, qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestros centros de trabajo, con nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hijos, etc. Y hicimos una cosa similar para profesionales de la salud, donde hicimos una curaduría de todos aquellos cursos que fuimos encontrando en distintas áreas. Ya también contamos con un curso propio que hicimos en alianza con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y que busca orientar a todo ese personal que está allá afuera en la línea de trabajo, atendiendo gente, el cómo atender mejor, cómo protegerse, cómo usar el equipo de protección personal, etcétera. Y pues sin lugar a dudas, la otra plataforma que hoy es obligada casi en todo el mundo, no solo en temas laborales, en temas educativos para conectar a la familia, pues son estas plataformas de videoconferencia, ¿no? Siendo hoy este espacio el vivo ejemplo de cómo podemos conectar gente de diversos lugares, de diversas empresas, de diversas naturalezas en un solo espacio. De manera interesante quiero compartirles a ustedes, Zoom contaba con 10 millones de usuarios antes de la pandemia, hacia febrero. En mayo reportaron contar con 300, Skype pasó de 10 a 40, Teams de Microsoft pasó de 20 a 44. O sea, realmente el mundo comenzó a adoptar por obligación primero y seguramente llegaron para quedarse muchas de estas herramientas. Finalmente, en temas de inteligencia artificial, quiero compartir con ustedes dos ejemplos antes de entrar a lo que hacemos en la fundación. El primero, que a mí me parece fascinante, es que a través de un crowdsourcing, que significa espacios colaborativos de trabajo entre instituciones de múltiples países y continentes, empezaron a hacer la epidemiología del gen, donde identificaron que el gen que ustedes pueden ver en la pantalla en su lado izquierdo en morado, tenía un comportamiento y ese gen fue mutando conforme fue llegando a otras regiones del mundo. En China se tenía una forma, cuando llegó a Europa tenía otra forma, y de ahí su exportación hacia América o hacia Asia, o incluso de regreso hacia Asia, tenían ya otras formas. Y este esfuerzo ha sido posible gracias a una colaboración de N universidades, centros de investigación e instituciones académicas de todo el mundo. Y el segundo es que esta tecnología, esta inteligencia puede ser utilizada ya por cada uno de nosotros que no nos encontramos, digamos, en el mundo académico. Este es un esfuerzo interesantísimo, una página en la cual uno puede hacer su propio modelo para ver la evolución de la transmisión, en el cual a partir de diversas variables que se van conociendo, como la tasa de reproducibilidad, si tenemos más hospitalizaciones o más atención ambulatoria, si cómo es nuestra población en términos de densidad, de desarrollo económico, qué tipo de movilidad hay, si nuestra población es más diabética o más hipertensa, si tenemos espacios de trabajo, si tenemos atención médica o si bien hay medidas restrictivas, y a partir de ahí podemos modelar cómo va evolucionando esta enfermedad. Seguramente a todos nosotros nos llegó por diferentes vías donde decían que para dentro de 2 semanas ahora iba a haber 500,000, y ahora iba a haber 1,000,000. Bueno, esto es posible gracias a este tipo de modelos que ya hoy están disponibles para un público no experto. Por supuesto, hay que tomarlo con todas las reservas correspondientes. Estas cosas hay que transmitirlas con mucha seriedad, pero lo importante es que esta tecnología cada vez va siendo más accesible. ¿Qué fue lo que hicimos entonces nosotros en la Fundación? Quiero compartir con ustedes dos grandes respuestas. La primera es en nuestro trabajo hacia el sector público, hacia gobierno. Trabajamos para la transformación de espacios públicos, donde la salud digital la aplicamos a una política pública que ha resultado con un éxito sin precedentes, y es la unidad temporal COVID-19. Se transformó el centro de convenciones City Banamex en una unidad temporal, a través de un consorcio que incluyó un grupo de fundaciones más la UNAM, operado por el gobierno de la Ciudad de México, un área de 35,000 metros cuadrados que se transformó en un tiempo récord de 3 semanas para su primera etapa, y que opera bajo protocolos clínicos y de atención de muy alta calidad, muy controlados todos los riesgos de infecciones, y que nos permite dar seguimiento al paciente desde antes de que llegue al hospital,
hasta que sale. ¿Y cómo hicimos eso? A través de un ecosistema integrado por varias plataformas que denominamos COVID 360, que permite ver 3 grandes momentos. El primero es todas las acciones que tienen que suceder previo a la llegada del paciente, acciones que suceden durante la estancia de ese paciente y posterior a su egreso. ¿Cómo se ve esto? Bueno, hoy una red de más de 20 espacios entre institutos nacionales, hospitales de la Ciudad de México, hospitales del ISSSTE, un hub de atención en la central de abastos, en 3 alcaldías más el hospital ABC, puede referir pacientes que tiene ya hospitalizados y que le libera con esos espacios para poder atender pacientes mucho más críticos. Hace un proceso desde el llenado de una solicitud, se revisa, se acepta y se gestiona una ambulancia para su traslado, y todo este proceso es monitoreado en tiempo real a través de esta plataforma. Y el otro elemento es, bueno, una vez que el paciente está aceptado, hay que gestionar ese traslado en una ambulancia, y esta plataforma hoy está conectada con el sistema de ambulancias para que todo el traslado pueda darse a través, todo el monitoreo, del traslado pueda darse a través de esta plataforma. Ha sido importantísimo esto porque si ustedes, espero, nunca han tenido que entrar a un hospital de urgencias por una ambulancia, muchas veces estos procesos son tardados, el paciente lo tienen esperando, y esto ha permitido realmente que la entrada de estos pacientes que estaban en una condición, por supuesto, delicada, puedan entrar de una manera mucho más acelerada. Toda la atención brindada se registra en una plataforma digital y se semaforiza. Aquí la pantalla no lo permite ver, pero cada paciente cuenta con momentos en el tiempo y se va semaforizando la atención que se va dando, y que permite entonces entender, por un lado, si un paciente, por ejemplo, no se le ha realizado alguna prueba, no se le ha realizado algún estudio, no ha pasado algún médico tratante revista a ese paciente durante su turno, y luego todo esto es presentado en un tablero de control que se está actualizando en tiempo real. Esto es una información actualizada hoy en la mañana. Pueden ver ustedes aquí ciertas cosas como número de ingresos hospitalizados, quiénes están en terapia, quiénes están referidos, cuántas altas. Y esto permite también una toma de decisiones no solo a nivel hospital, sino también a nivel directivo con el gobierno de la Ciudad de México. De manera muy importante, y seguramente ustedes han escuchado casos dramáticos donde aquel paciente que es ingresado a hospitalización no vuelve a ver a su familia, sobre todo en los casos cuyo desenlace trágico es una defunción. Entonces se vuelve fundamental el contar con mecanismos por los cuales, por un lado, el paciente pueda comunicarse con su familiar. Muchas veces en los hospitales públicos al paciente no se le permite tener su propio teléfono celular. Aquí sí, y desde la infraestructura se permitió y se consideró el contar con conectores junto a las camas para que el paciente esté recargando su teléfono, pero también, y de manera muy importante, se vincula el médico tratante con el familiar del paciente para que una vez al día, al menos, el médico está informando a sus familiares cuál es el estado de salud del paciente, cuál ha sido su evolución y cuál es el pronóstico para las siguientes 24 horas. Esto ha permitido, por un lado, dar tranquilidad a la familia de que se está atendiendo bien o cómo está, y también el hecho de que el paciente se pueda comunicar con su familia, pues rompe esa barrera y hace más llevadero este momento que de suyo es trágico. Finalmente, y ustedes han escuchado también, yo creo que una de las poblaciones más afectadas por este tema del COVID-19 es el propio personal de salud, aún en condiciones de mucho cuidado, con el equipo de protección personal adecuado. En todos los países, entre el 10 y el 20% del total de casos de COVID-19 es el propio personal. Y es importantísimo, por un lado, proteger al personal que se está monitoreando, pero también en aquellos casos en los que empiece a haber algún caso, prevenir que ese caso se convierta en un brote y afecte a todo el personal o al resto de la población que ya está en el hospital. El personal de la unidad temporal está autorreportando cómo está su estado de salud a través de un checklist, y con eso el área de epidemiología del hospital toma decisiones. Algún médico o enfermera que presenta síntomas inmediatamente es enviado a casa, es aislado y se le da un seguimiento puntual para evitar que haya alguna complicación. Finalmente, cuando el paciente es enviado a casa, una de las consecuencias más tristes es que esta enfermedad, si bien es una enfermedad infecciosa, contagiosa,
tiene consecuencias crónicas y ya hoy hay unos primeros estudios que hablan de pacientes que tienen una afectación crónica, por ejemplo, afectación en los pulmones, pacientes que venían de ser en una recuperación por hipertensión. Y entonces es importantísimo que una vez que el paciente sale de casa se automonitoree. Ellos tienen esta aplicación en su teléfono celular, obviamente sin costo, y empiezan ellos a llenar un cuestionario en el que van indicando cómo van todos los días, y a partir de esto se va tomando información, y en aquellos casos que lo ameriten se generan alertas para un seguimiento desde el hospital. Y esto se complementa con la videoconsulta médica. Es un equipo de médicos entrenados en la atención de este padecimiento que, de acuerdo con un protocolo clínico, se van comunicando con estos pacientes a las 24 horas, luego cada 48 horas, luego cada 7 días, para que durante 3 meses tengan un acompañamiento de un médico especialista. ¿Cuál es el principal riesgo? Que este paciente tenga que regresar al médico para su seguimiento y en el camino se nos vuelva a enfermar o se complique por otras cosas. Entonces, es un mecanismo muy importante para hacer ese seguimiento. Y este es el protocolo que hacen los médicos, empiezan a hacer un cuestionario y de aquí van complementando para entender si el paciente está evolucionando favorablemente o bien, hay algún signo o síntoma que sugiera que el paciente se nos va a complicar y vaya a recaer en el corto plazo. Cambio aquí de chip. El otro trabajo que hicimos como fundación fue apoyar a las distintas empresas de Grupo Carso a contar con un protocolo muy robusto, primero para contener el COVID-19 y luego para favorecer ahorita el retorno laboral. ¿Qué se puso al centro? La salud de la persona, la salud de los empleados. Tenemos que cuidar a nuestra población, son nuestro principal activo, son quienes realmente hacen que estas empresas funcionen, y en el camino tenemos que asegurar que en la medida de lo posible y con las restricciones correspondientes, estas empresas se mantengan operando, en especial aquellas consideradas como esenciales. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, un ecosistema muy completo denominado Health Intelligence, que está integrado por una plataforma tecnológica denominada Monitor, en la cual cada uno de los empleados, su servidor incluido, estamos reportando todos los días nuestra temperatura, si tenemos síntomas, si estamos aislados. Aquellos casos que empiezan a presentar síntomas o bien que tienen alguna duda, pueden comunicarse al call center que ustedes ven aquí arriba del lado izquierdo, y ya sea para aclarar dudas o bien que empiezan a manifestar algún cuadro y que requieren alguna atención, son canalizados. Este call center es atendido por médicos, no es un call center técnico con ingenieros, con licenciados, es puro médico, y ellos son quienes determinan si el cuadro corresponde con una sospecha de COVID-19 o bien es alguna otra cosa. Los casos que lo ameriten son enviados para una prueba de laboratorio, firmamos convenios con laboratorios certificados con altísimos estándares de calidad para que se hagan una prueba diagnóstica de PCR, y en aquellos casos que se confirman, se hace entonces un estudio a los empleados con quienes esta persona tuvo contacto y también a sus familiares. Un punto muy relevante es que una persona, por el solo hecho de ser empleado de Grupo Carso, tiene un seguimiento también para su familia con la que estuvo en contacto. Y de manera muy importante queremos estudiar si esto se traduce en un brote para la empresa y en este caso el centro de trabajo, ¿no? Y se podrán imaginar la complejidad que esto representa. No es lo mismo una oficina que una mina, que un centro de atención a clientes, un banco, etcétera, ¿no? Es verdaderamente complicado. Como les decía, hay un protocolo para la contención y un protocolo para el retorno. ¿Qué es lo muy importante que podemos ver? Podemos ver desde la caracterización de salud de los empleados, su riesgo basal, saber si ya es una persona obesa, diabética, hipertensa, calcular en tiempo real posibles síntomas, conocer sus interacciones con call center, sus resultados del laboratorio, conocer cómo están sus familiares, etcétera. Todo esto se monitorea en una plataforma en tiempo real y nos ha permitido, tanto a las áreas de recursos humanos como al equipo de la fundación que estamos dando soporte a todo esto, realmente contar con un proceso que ha sido, bueno, obviamente complejo, pero que sin lugar a dudas favoreció el contar con esto. Cierro compartiéndoles a ustedes un trabajo que estamos ahorita realizando. Estamos trabajando para hacer un análisis de inteligencia artificial para identificar riesgos de COVID-19, tanto a nivel municipal como en los centros de trabajo y en los empleados.
Se conformó, ya en la fundación hay un equipo multidisciplinario y se creció este equipo para poder trabajar. Hay actuarios, físicos, matemáticos, economistas, médicos, por supuesto, y se hizo una caracterización tanto de los empleados que ya ustedes vieron, como de la pandemia, cuántas pruebas, cuántos casos, cómo son sus desenlaces, cuántas de funciones, cómo se caracterizan esas de funciones. A nivel demográfico, a nivel municipal, empezamos a entender cómo está la población por edad y sexo, si hay más jóvenes, si hay población mayor, cómo está su densidad poblacional. Obviamente no es lo mismo la densidad en Iztapalapa que en Benito Juárez, San Pedro Garza o en Ocosingo, Chiapas, ¿no? Hay obviamente características muy distintas que favorecen el contagio en el caso de municipios densamente poblados. El contar con la población económicamente activa, en este caso también es un factor negativo, que la gente sale a trabajar, entonces al haber una mayor movilidad, también podemos anticipar cuántos de estos están en relación de dependencia, características, por supuesto, de pobreza, de acceso a servicios, también indicadores de desarrollo humano que nos permitan entender si las familias cuentan con una capacidad de respuesta o no ante estos escenarios de marginación. Todo el tema de salud, si cuentan con acceso, un municipio que tiene lejos un hospital, una familia, perdón, que vive en un municipio que tiene lejos un hospital, obviamente responde distinto que una familia que tiene un hospital cerca. Sí, en ese municipio, cómo está la prevalencia de obesidad, hipertensión, diabetes. Saber también cómo están los egresos y defunciones por enfermedad respiratoria, si realmente existe una capacidad instalada en términos de recursos, e incluso si el medio ambiente juega un factor en todo este proceso. En este momento estamos corriendo el ejercicio, me hubiera encantado compartir con ustedes algunos resultados que lamentablemente todavía no tenemos, estamos terminándolos en los próximos días, pero que finalmente esto es la expresión de todo lo anterior que acabo de conversar, donde a través de las plataformas fuimos recopilando y fuimos juntando, y bajo un proceso realmente integrado donde cada uno en nuestras casas, en nuestras oficinas, fuimos trabajando para conjuntar este esfuerzo. Con esto concluyo agradeciéndole su atención y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Pues la verdad es que es un tema complejo, es un tema que pareciera que está lejos de la vida cotidiana, pero no es así, ¿no? Y como nos lo exponías, la salud digital está en nuestra vida diaria sin darnos cuenta. Entonces, hay varias preguntas muy interesantes. Vamos a ir poco a poco. Y Dalia, por favor, adelante. Encantado. Muchas gracias. Una de las preguntas que nos hacen es, bueno, ya nos comentaste sobre todo lo que hacen de ciencia de datos y la recopilación de la información, incluso este mapa súper interesante sobre la dispersión de la enfermedad del COVID. En este caso, de toda la información que ustedes captan, incluso, por ejemplo, la que ahorita nos acabas de comentar del ecosistema Health Intelligence, todos estos datos que ustedes tienen masivos, ¿cómo, aparte ya nos comentaste que hacen toma de decisiones? Pero aquí una de las preguntas es, ¿qué hacen con toda esta información? ¿Nos podrías platicar un poquito más sobre esto? Sí, en general, desde que uno estructura la información que va a requerir del empleado en el reporte cotidiano, lo que buscas es, existe siempre este deseo de que llenes 60 variables, ¿no? Porque te interesa correr modelos muy grandotes. Ya cuidamos nosotros mucho de decir, a ver, esta pregunta nos va a permitir entender esto. Esta pregunta sirve, no nos va a permitir tomar una decisión. Entonces, no la tomemos. Entonces, esta información se alimenta de forma automática. Esto quiere decir que lo que captura un empleado, lo que registra un empleado desde su casa, desde su trabajo, automáticamente ya es filtrada y proyectada para toma de decisiones. Hay un proceso de curaduría natural, pero nosotros buscamos presentarla vía tableros de control, tal que de manera visual y muy rápida uno diga, aquí tengo un problema, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En una empresa, en un centro de trabajo, hay 60 personas, todos están reportando no tener síntomas, y de pronto uno nota en el día 1 que hay 3, y al día 2 que hay 7, y al día 3 que hay 14, ¿no? Entonces uno dice, ah, caray, ¿qué está pasando aquí, no? Aquí puede haber algo. Y digamos, esos crecimientos atípicos o esos comportamientos extraños de los datos, nosotros los tenemos con alertas
para que nos indiquen, ahí hay algo, no significa que está mal, simplemente hay que revisar, hay que entender qué puede estar sucediendo y con eso informar para toma de decisiones. Esto lo hacen no solo nosotros, obviamente aquí todas las áreas de recursos humanos en las empresas están totalmente involucradas. Realmente ha sido un trabajo interesantísimo que equipos de administradores, contadores, psicólogos estén involucrados en el día a día entendiendo todos estos procesos, obviamente alertando, ¿no? Hemos tenido una respuesta muy favorable, tanto en la adopción de los empleados como de las áreas de recursos humanos, porque entendieron que esto al final solo se trata de apoyar un proceso que ya de suyo es complejo. Entonces, en la medida en la que tú le das información fácil, presentado de una manera muy didáctica, realmente es muy, muy, muy sencillo el trabajar esto. Hola Rodrigo, muchas gracias y felicidades. Referente a cómo podemos trasladar esto a la vida cotidiana, que esto no es únicamente para el tema de COVID, ahorita también tocabas el tema del sobrepeso y la obesidad. Entonces, ¿cómo se puede trasladar toda esta tecnología a la práctica cotidiana y cómo acelerar estos procesos para no tener años de espera y que se puedan ver los beneficios de este uso de las tecnologías? Gracias, me encanta tu pregunta porque es un tema que ya por tiempo no pude tocar, pero es que hoy nos estamos enfrentando a una realidad que es totalmente distinta a lo que teníamos hace 3 meses, ¿no? Las áreas de salud ocupacional, salud laboral, que durante muchos años incluso se vieron como cargas administrativas, hoy retoman una importancia que no tenían, porque estamos entendiendo que nuestra salud basal o nuestra salud, aún sin tener una enfermedad, pues tiene un impacto enorme. Cosas fáciles que se pueden hacer, check-ups médicos, entender cómo está nuestro estado de salud, promover culturas, es una cultura saludable en la empresa. Realmente creo que nos estamos enfrentando a una realidad que todavía, de hecho, no alcanzamos a entender, hay que decirlo. Digo, si bien la ciencia avanzó rapidísimo en este tema, hay cosas que todavía no alcanzamos a entender. Para mí, lo más importante es que las empresas, creo que en esta conciencia renovada que se está adquiriendo por esta gran pandemia, vean esto más que como un área de trabajo, como un área de oportunidad para promover en sus empleados algo distinto y que también hay que decirlo, empleados sanos son empleados más productivos, ¿no? Y entonces estos empleados también pueden trabajar para hacer una diferencia. Gracias, Rodrigo. Nos platicaste del ecosistema Health Intelligence y la verdad es que, parece un mecanismo muy útil para este retorno, para este regreso, sobre todo pensando en las medianas empresas, ¿no? Y lo que las empresas debemos de cumplir, no solamente lo mandatado por el IMSS, sino lo que la propia Secretaría del Trabajo ha estado ya revisando y quienes están en actividades esenciales trabajando. Los que van a regresar, sabemos que va a haber visitas o se van a conducir visitas de la Secretaría del Trabajo para verificar que todas estas medidas efectivamente se estén cumpliendo. Y entiendo que esta herramienta de ecosistema Health Intelligence puede ayudarnos o podría ser usada, y esa es la pregunta, si en un momento dado hay posibilidad de las otras empresas o de otros empresarios acceder a esta herramienta y si la respuesta es sí, si se puede adecuar a cualquier tamaño de empresas y qué infraestructura se requiere para su implementación. Gracias, Cris. A ver, empiezo por la parte de que toda empresa efectivamente ya hoy se exige un lineamiento, contar con lineamientos que van desde la adecuación de los espacios físicos, contar con filtros sanitarios, con registro de temperatura, con el contar con alcohol en gel, esta distancia física, ¿no? El uso de cubrebocas, caretas, etcétera. Esta plataforma efectivamente es muy útil. Nosotros desarrollamos el protocolo, tanto la versión para contención en el inicio de la pandemia como ahorita para el retorno, con una versión de etiqueta blanca. Esto es una versión que puede ser adoptada a nivel lineamientos por cualquier empresa. Encantado de compartirlas contigo, Cris, con Idalia, con Zaira, con quien ustedes indiquen para que haya una libre difusión. Es un documento corto,
aproximadamente 20 páginas, que va muy sintética, te dice cuáles son, digamos, el checklist de cosas que se pueden hacer. Obviamente, cada espacio, cada centro de trabajo requerirá una adaptación natural. La plataforma tecnológica también estamos trabajando, no estamos listos, para serte honesto, con la versión de etiqueta blanca. Nuestra intención es que pueda adoptarse por cualquier empresa. Yo creo que tocas un tema fundamental. Aquí no hay empresas pequeñas que no puedan. Justo el chiste es que la infraestructura tecnológica, de hecho, la estamos proveyendo nosotros como fundaciones. Es parte del planteamiento. No tengo todavía más elementos. Me hubiera encantado contar con más. Estamos en eso. Pero bueno, en algún momento podemos ya retomar esta conversación para ver qué se puede trabajar y encantados que así sea, ¿no? Para nosotros finalmente es nuestra labor como fundación. Muchas gracias, Rodrigo. Súper interesante todo esto y los modelos que nos compartiste y nos pudiste expresar y sobre todo con ejemplos claros de aplicación, que yo creo que eso es algo que nos da mucha luz para ver cómo es que toda esa información y estos modelos tienen la aplicación real en la vida diaria, ¿no? De esto, con todos estos modelos que conoces y las tendencias, ¿qué recomendaciones darías para guardar el equilibrio entre economía y cuidar la salud? Y cómo estos modelos, o como este que nos estabas comentando, de que podría ser para empresas, pero que se pudiera explorar a nivel nacional, ¿cómo podría ser también? Mira, yo creo que la sacudida más importante que nos dio a nivel sociedad, obviamente en sus diferentes vertientes, ¿no? Familia, empresa, escuela, etcétera, es que viene una nueva normalidad caracterizada por la distancia. A nivel empresa diría que el cambio más significativo es que el home office, que antes se consideraba un lujo y que no se quería invertir en él, hoy se va a tener que invertir en él. Cuidar las posiciones críticas, escalonar turnos de trabajo, privilegiar espacios colaborativos virtuales versus el contar en una misma oficina con las 25 personas, ¿no? Tomando todos el mismo plato de la botana. Vaya, creo que hay muchas cosas. A mí, si me lo preguntas, creo que la cultura organizacional está cambiando de una manera que no anticipábamos. Y todos los países estamos obligados a dar un salto que no se tenía. Yo creo que lo más importante es cuidar al empleado para que el empleado a su vez cuide a la empresa en la que está. Si el empleado se siente cuidado, se siente seguido, se siente parte importante, ellos responden en la misma manera. Yo creo que nuestra experiencia en el grupo ha sido esa. Los empleados, hay resistencia, por supuesto, nunca falta, pero cuando el empleado entiende que es por su bien y que hay una respuesta aquí de la parte empresarial hacia ellos han respondido en la misma magnitud. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Zaira. ¿Zaira? Sí, aquí estoy. Adelante. Bueno, como sabemos, dentro de unos meses tendremos otros picos con el COVID o con otras enfermedades infecciosas también por el tema igual de cambios de clima y que empieza a haber más enfermedades respiratorias. Entonces tienen dudas de que si se pueden ampliar los parámetros para poder diferenciar entre los distintos tipos de enfermedades y que esto ayude a la toma de decisiones. Sí, híjole, es un tema súper complejo. Otros países experimentaron olas donde tú veías una clara disminución y en esa clara disminución empezaban a abrir. En México tienes en realidad un mosaico de 32 estados donde tienes algunos como Jalisco, Guanajuato, que hoy están creciendo y duplicando casos cada 10 días, cada 12 días. Tienes Ciudad de México y Estado de México que están ya en una meseta en donde ya no están creciendo casos. Que es Chihuahua, que es el único estado que nosotros estamos encontrando con disminución de casos. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando hablamos de una nueva ola, en realidad tenemos que entender que estas olas son a nivel estatal, a nivel local. No podemos en realidad pensar hoy que hay una sola ola que está creciendo, no es cierto. Eso hay que estudiarlo a nivel estatal. Y lo que estamos viendo es que en realidad, más que pensar en olas, pues yo lo pienso y lo transmito, pues esto es el mar, ¿no? Tienes olas entrando y viniendo todo el tiempo y hasta que no haya
métodos terapéuticos y preventivos efectivos, una vacuna, nuevos medicamentos mucho más efectivos no van a desaparecer y que se suman con la temporada estacional de influenza de octubre a febrero, donde no vas a saber ya lo duro, sino lo tupido, ¿no? ¿Qué te está dando si influenza o COVID con la combinación de todos estos? Efectivamente, estamos hoy ya en este proceso anticipando una enfermedad estacional como lo es influenza. También desde la fundación, y ya por tiempo no me metí, tenemos una plataforma que tiene más de 10 años que se llama Mido, en la cual se hace un automonitoreo de enfermedades crónicas. Estamos también incorporando otros elementos todavía en temas de capacitación, pero de salud mental, de interacción con la familia, interacción con los hijos, porque pues esta nueva normalidad sin duda va a afectar todas las esferas. Entonces sí, definitivamente hay que considerar otros parámetros. Eso es a lo que yo llegaba, ¿no? Necesitamos considerar hoy la salud desde una perspectiva mucho más holística y que no solo considere COVID, sino en realidad todas estas esferas de interacción. Influenza, sin lugar a dudas. Yo soy el mayor promotor de la vacuna contra influenza. Yo creo que además en una época en la cual se va a combinar con los efectos nocivos de COVID es todavía más indispensable y se convierte en una herramienta importantísima en este segundo semestre del año. Muchas gracias, Rodrigo. Oye, Rodrigo, por aquí hay una inquietud de un empresario que nos comenta que hace inteligencia artificial y que si puede haber a la posibilidad, inteligencia artificial, perdón, para el desarrollo de fármacos y si hay alguna posibilidad de vincularse con la fundación. Y voy a aprovechar esta pregunta para pedirte, como tú sabes, muchos de nuestra audiencia, de los que están en este momento, de los que posteriormente podrán tener acceso a esta plática, están entrando o están abriéndose al mundo de la salud. ¿Qué oportunidades de negocio o de desarrollos tú nos podrías compartir en las que nuestra comunidad pudiera tener alguna oportunidad o existiera algo interesante en lo cual poner atención? Empiezo por la pregunta de oportunidad de colaboración con la parte de farma. Nosotros tenemos un protocolo de privacidad y de protección de datos muy estricto. Realmente tenemos ahorita todo esto muy restringido. No estamos considerando en este momento una colaboración para fines de investigación y a su vez de desarrollo de fármacos. Podríamos, supongo, buscar un espacio, pero en este momento la verdad es que no lo tenemos, al menos con estos datos de COVID. Obviamente esto nosotros como fundación estamos cuidando mucho y lo hemos hecho en todos nuestros ejercicios de colaboración, pero sin duda hay apertura para buscar una conversación y ver si se puede trabajar en alguna otra esfera. Oportunidades de negocio en temas de salud, híjole, eso amerita una segunda plática porque podríamos echarnos aquí una hora. Yo creo que ahorita hay 3 grandes cosas que están surgiendo muy relevantes. La primera, que ya tiene varios años, pero que ahorita se va a consolidar mucho, es la atención primaria expresada a través de los consultorios adyacentes a farmacia y estos nuevos conglomerados de salud que funcionan como un one-stop shop, ¿no? Donde tienes consultorio, más laboratorio, más imagen, más asesoría psicológica, nutricional. Yo creo que eso va a crecer muchísimo. Se va a retomar esta importancia y que además se combina con esta idea que tiene el gobierno federal de impulsar una cobertura universal a través de la atención primaria, a través de las comunidades, la familia, etc. Entonces yo creo que eso va a crecer y va a crecer muchísimo. Consultorios adyacentes, no sé si recordarán ustedes, pero surgen en realidad los consultorios adyacentes como una respuesta ante la restricción que había para la adquisición de antibióticos sin receta médica. Y entonces las farmacias en realidad montan estos consultorios para que alguien recete el antibiótico que pueda salir del consultorio y se lo comprar a la farmacia de al lado, ¿no? Y es tal su éxito porque viene a llenar un vacío en el mercado que es una ausencia de espacios para atención rápida, que hoy son, después del IMSS, el lugar en el que se hacen más consultas médicas. La última estadística que yo supe, más de casi 400,000 consultas diarias, es una cosa bestial.
20,000 consultorios adyacentes a farmacia. Entonces, para mí ese es el espacio que va a seguir creciendo como una respuesta ante la ineficiencia del sector público para atender todas estas demandas, ¿no? Una consulta médica por una fiebre, un catarro, que me puede tomar 4 horas en un centro de salud, en mi clínica del IMSS, en mi clínica del ISSSTE, pues me cruzo a la calle en cualquiera de las 10 farmacias que hay en la colonia y tengo esta atención en 30 minutos por 50 pesos, ¿no? Creo que ese es el primero. El segundo, sin lugar a dudas, todas las plataformas digitales, ya sea telemedicina, receta electrónica, videoconsulta, creo que eso va a crecer mucho. Yo no me imagino en este momento, si tengo gripa, irme a sentar a un centro de salud o a un consultorio adyacente donde esté formado con 6 personas más, ¿no? Digo, puta, voy a entrar por un catarro y voy a salir con COVID o con otra cosa. Yo no veo, y seguramente es el razonamiento de muchos, las videoconsultas van a crecer muchísimo. Y el tercero, pues se está generando una cantidad de información brutal. Y yo creo que ahí hay espacios para que gente que quiere invertir, no nada más en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, empezar a contar con modelos analíticos que permitan migrar hacia una salud mucho más personalizada. Yo también apostaría ahí hacia futuro no tan lejano, ¿no? En un futuro en el corto plazo. Muchas gracias, Rodrigo. Y tenemos otra pregunta, una última pregunta, donde dice que, bueno, con toda la experiencia que ustedes tienen, obviamente, con el conglomerado de empresas, que no son pocas, muchas que tienen y que ustedes tienen contacto en Fundación Slim, ¿cuáles serían algunas tips, digámoslo, recomendaciones para empresas para este retorno a la nueva normalidad? Híjole, tips como checklist. Yo creo que, bueno, adecuación, vamos a decir, saliéndome de la normativa tradicional ya. Yo creo que el home office, filtros sanitarios, el contar con cursos de capacitación para el propio personal, que tenga conciencia de qué significa esto. Todavía hay mucha gente que cree que esto o son inventos o no es tan grave. Yo diría que esa es una tercera importantísima. Y si hay una que es relevante es concienticen a las áreas que van a hacer estos filtros, que es preferible mandar a casa al empleado si tiene síntomas que son sospecha de COVID, hacerlo, quedarse y que eventualmente contagie al resto de la oficina, ¿no? Hemos encontrado casos y hay N documentación de gente que no la dejaron faltar y luego eso se tradujo en brotes espantosos. Te diría que más que tips, yo acabo de decir aquí 3 o 4, el protocolo que con mucho gusto comparto trae ahí ya de manera muy, muy sintética estas recomendaciones puntuales. Yo diría que van por ahí en esa línea. Claro que sí, muchas gracias. Cristi. Al contrario. Adelante, Marco, por favor. Muchas gracias. Nada más agradecerle a Rodrigo y felicitarlo, gran ponencia. Pedirles el apoyo, les pusimos ahí en el chat la encuesta, agradecemos nos apoyen y invitarlos, el siguiente jueves tendremos una gran plática, retos y realidades del e-commerce, tendremos grandes ponentes, entonces para que lo tengan presente, jueves a las 20 horas, va a ser experiencias y retos en la implementación de e-commerce en sus negocios. Muchas gracias, Cristina. Gracias, pues muchas gracias a nuestro expositor. Rodrigo, como te lo comentamos al inicio, pues de verdad es un honor para nosotros en Todos Unidos haberte recibido en toda tu experiencia y sobre todo que hayas hecho tan fácil y tan digerible la complejidad del mundo de la salud digital. También te agradecemos bueno, pues el compartirnos el protocolo de etiqueta blanca y te agradeceríamos seguir en contacto contigo para ver si en un momento dado pudiera haber alguna vinculación de las empresas con la fundación en esta nueva modalidad. Por ahí hay algún par de inquietudes acerca de esto. Te agradeceríamos que lo pudiéramos hacer y les invitamos a toda nuestra audiencia y a quienes nos hicieron el favor de participar en esta plática que visiten nuestras redes sociales y que visiten nuestra página en donde van a encontrar
este conversatorio, la información que nos comparte Rodrigo y algunas otras pláticas de interés. Asimismo, les compartimos que en este movimiento de Todos Unidos, este grupo de empresarios, tenemos un fuerte compromiso con la comunidad, con la sociedad y como parte de nuestra responsabilidad social y nuestra obligación para nuestro México, hemos realizado diversas campañas. Una de ellas fue la dotación de equipo de protección personal a los médicos y demás profesionales de la salud que han estado al frente de la batalla en contra de COVID. Entonces, les agradecemos mucho. Al final les vamos a dejar un pequeño video de agradecimiento y platicarles que estamos estamos por lanzar una campaña para donativo de despensas periódicas a adultos mayores que estén en una situación complicada, ¿no? Entonces, les agradeceremos a todos estar al pendiente y Rodrigo, nuevamente muchas gracias y a toda nuestra audiencia les agradecemos su interés y su asistencia, por supuesto, y ayúdenos a compartir y a difundir estas pláticas y los esperamos el próximo jueves. Adelante, Marco, por favor. Amigas y amigos, los saludamos desde Todos Unidos Online. Todos Unidos Online es un movimiento que une los corazones de profesionistas y empresarios egresados del IPADE, quienes estamos sumando esfuerzos con la finalidad de reducir el impacto económico y social del COVID-19 en nuestro país. Estamos organizados en 4 equipos de trabajo para un mismo fin: salud, empresarial, bienestar y responsabilidad social. Nuestro primer proyecto fue el apoyo a la comunidad médica en la obtención de los insumos mínimos necesarios para el tratamiento de pacientes COVID-19. Nuestro objetivo eran 50,000 pesos, pero gracias a ti, en menos de 2 semanas, logramos más allá del doble, con el apoyo de 73 donadores. Apoyamos donando a nuestros médicos 410 batas quirúrgicas y 310 cubrebocas N95 de la mejor calidad. Las donaciones se realizaron a través de Gol Fundación y el material fue entregado al Hospital General de México. Gracias por tu apoyo de corazón. Muchas gracias. Rodrigo, nuevamente, gracias a todos ustedes y que pasen una buena noche y que tengan excelente semana. Nos vemos el jueves. Gracias. Gracias, Cris. Gracias a todos por sus comentarios. Muchas gracias.